Muy buenas tardes, espero que todos estén bien, gozando de buena salud y qué bueno de ver caras que nos visitan otra vez. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de lo que es el Salmo 19, Salmo 19, y he titulado este sermón, La enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta. Y vamos a ver entonces de qué se trata esto de la enseñanza de Dios siendo perfecta. Creo que quería hablar de esto y quería solamente tomarme un solo sermón, pero es imposible y ahorita se va a dar usted cuenta por qué. Veamos entonces qué es lo que nos dice el Salmo 19. Salmo 19, vamos a leerlo todo y después vamos a comenzar, porque quiero anclarme en un par de versículos. Pero nos comienza diciendo entonces el Salmo 19, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Mire, nos habla de entradita, nos habla de la maravillosa obra de Dios. El que no pueda ver la obra de Dios a través de lo que Dios ha creado, a través de los cielos, el firmamento, y cómo Él ha desplegado la destreza de sus manos, yo creo que está ciego. Porque basta solamente con ver hacia el cielo y darnos cuenta de que existe un creador. No podemos pensar en ningún momento que de repente hubo una explosión y todo esto apareció. Yo creo que se necesita más fe, creer eso, a creer que Dios es el creador de todas las cosas. Nos dice el verso 2, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. ¡Wow! Cuando usted está por lo menos en la ciudad de Los Ángeles y en la noche usted mira hacia arriba, no mira las estrellas por la contaminación que hemos hecho nosotros, pero aquí en la ciudad de Palmdale todavía usted puede mirar al cielo y ver estrellas y se da cuenta una vez más de que alguien tuvo que crearlo y ese alguien es nuestro Dios. Dice que día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Excelente. Si ayer no lo conociste, el día de hoy puedes conocerlo. Versículo 3. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. O sea, hablando de los astros que Él creó, el sol, la luna, las estrellas. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra. Mira qué excelente. Y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Y algo que siempre me he preguntado yo, ¿por qué es que decimos nosotros? Porque el sol sale del este al oeste. En realidad no es que el sol salga de este al oeste, es la tierra la que está girando. El sol Dios lo puso ahí en un solo lugar, ese no se mueve, pero es la tierra la que está girando. ¿Okay? Pero interesante, nomás siempre me he preguntado por qué decimos esas cosas. Pero dice entonces, versículo 5, y hablando del sol, irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. Y se han dado cuenta ustedes que de repente a veces decimos nosotros, el sol no salió hoy. ¿Quién le dijo a usted que no había salido el sol? El sol salió, que hay nubes que lo están tapando, es otra cosa. Pero Él sale todos los días. Y dice, me encanta porque dice, ansioso
ansioso por correr la carrera. A veces nosotros no estamos tan ansiosos por correr la carrera que Dios ha trazado para nuestras vidas. Pero este astro, el sol, como un novio, dice, radiante luego de su boda, él irrumpe, sale para hacer su recorrido. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. ¡Wow! Basta con ver la creación de Dios para darnos cuenta que Dios es creador. Miren, nosotros tenemos creatividad como seres humanos, pero no podemos crear nada. Recuerdo, alguien dijo una vez que se puso a intercambiar ideas con Dios. Y le dijo, no, nosotros ahora somos capaces de crear vida. Y le dijo, ok, vamos a ver si es cierto. Entonces vino Dios y le dijo, ok, crea tú la vida y yo también voy a hacer lo mismo. Dijo el hombre, perfecto. Entonces agarró un poco de tierra y le dijo, no, espérate, esa la creé yo, crea tú tu propia tierra. ¿Cómo se da cuenta? Tenemos creatividad, pero crear algo nosotros, Él es el creador. Él es el que hizo todo. Dice entonces, versículo 7, y en estos dos versículos es que voy a anclar mi mensaje, o por lo menos comenzar el mensaje del día de hoy. Dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Versículo 9. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Me encanta, es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Versículo 14 termina diciéndonos que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Mire qué excelente que nosotros también podamos decir esto, que las palabras de mi boca, ¿cuáles son las palabras que salen de tu boca? Y la meditación de mi corazón, no solo las palabras que salen de mi boca, pero qué es lo que estoy meditando constantemente en mi corazón, sean de tu agrado. ¿Son de agrado? ¿Son de agrado para Dios la meditación de mi corazón y las palabras que salen de mi boca? Oh Señor, mi roca, mi redentor. Le pregunto a usted el día de hoy, ¿es la palabra de Dios suficiente para usted? ¿Es suficiente? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Es suficiente o necesita algo más que la palabra de Dios? Ahora, no responda muy rápido, póngase a pensar un poquito. ¿Por qué razón? Porque mire, desde el principio de la creación,
Este fue el problema del hombre. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios creó a Adán y a Eva? Y Dios dio instrucciones de qué era lo que Él esperaba de ellos. De hecho, les dijo, y cuando digo les dijo, entendemos que el Señor le dijo a Adán y Adán tuvo que habérselo comunicado a Eva. Dice, de todo árbol del jardín pueden comer. Escuchen, porque esto es interesante por esta razón, porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad? El día de hoy, bueno, pero es que si yo estuviera en una situación diferente, ¿o sí? Si la situación fuera perfecta, ¿o sí? Pues recuerde a Adán y Eva. Ellos estaban en una situación perfecta. Ellos no trabajaban, no labraban la tierra y todo estaba ahí. Vivían en el paraíso. Mas, sin embargo, lo que Dios les dijo que no hicieran fue exactamente lo que hicieron. Y el día de hoy es la misma situación. Nosotros, creo yo, que despreciamos la palabra de Dios. Y después estamos en problemas y entonces pegamos el grito al cielo. Por eso pregunto, ¿es la palabra de Dios suficiente para ti? ¿O necesitas algo más? Siempre hay algo más, sí, la palabra de Dios y algo más. Hay gente el día de hoy que dice, sí, es cierto, la palabra de Dios dice esto y lo otro, pero ¿sabes qué? El día de hoy nosotros tenemos que depender de la revelación directa de Dios. ¡Wow! No, ya todo lo que Dios quiso revelarnos, ya nos lo reveló. Se encuentra en la Biblia. Que no le digan, que no le cuenten. Cuando alguien venga con usted y le diga, anoche tuve una revelación, corra de ese lugar. Porque a saber qué es con lo que va a salir esta persona. Escúchelo. Y si lo que él dice contradice a la Biblia, contradice la palabra de Dios, eso es falso. Mire, vaya conmigo a Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Veamos qué es lo que nos dice Gálatas. Dice el versículo 6, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. ¡Qué tremendo! Pablo dice, estoy horrorizado. O como diría el doctor Chapatín, me da cosa ver cómo se apartan del Señor, ver cómo abandonamos, ver cómo hacemos a un lado la palabra de Dios y nos vamos tras cuentos de viejas, fábulas, inventos. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Dice, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio ¿qué? Diferente. ¿Diferente a qué? Es que el evangelio ya está plasmado en la Escritura. Pero le digo, el día de hoy hay muchos diferentes evangelios. Como el evangelio de la prosperidad. Usted quiere ser rico, venga, Cristo lo hace rico. Usted quiere vivir su mejor vida hoy, venga, que Cristo también tiene para que usted viva su mejor vida hoy. ¿Le sigo? Hay diferentes evangelios. Dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. ¡Wow! Entonces a nosotros nos toca ahora examinar las cosas y ver si el evangelio que se me está predicando es el verdadero evangelio que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, o
simplemente aparenta ser. Versículo 7. Pero no lo es. Escuche esto. Pero no lo es en absoluto. Wow. Usted entiende lo que es absoluto, ¿verdad? No hay otra cosa más. Pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Regrese un momento otra vez al jardín del Edén. ¿Qué pasó? Dios había dicho no coman de ese árbol. Podían comer de todos los árboles, menos de ese árbol que Dios les había dicho no coman de ese árbol. ¿Qué pasó? La serpiente vino, Satanás, ¿y qué hizo? Engañó a Eva, diciéndole: no, hombre, lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas trucha. Dios no quiere que tú seas, porque Dios sabe que cuando comas vas a ser igual a Dios. Wow. Y la engañó, y ella tomó de ese fruto. No le digo de la manzana, que no era una manzana, saber qué era. Pero ella tomó de ese fruto, y dice la escritura, porque hay quienes por ahí, ¿verdad?, y se inventan cada cosa. Y dice: ¿y dónde estaba Adán? Ahí estaba sentadito al lado de ella. Porque dice que ella tomó del fruto y le dio a su marido. Wow. O sea, no le bastó la palabra que Dios le había dado. Y a día de hoy hay muchos que no les basta con la palabra de Dios. Quieren algo más. ¿Qué dice? Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Wow. Todos los caminos llevan al cielo. Mentira, ¿quién dijo eso? Oh, fulanito lo dijo. No, pero la Biblia, ¿qué dice? Cristo, ¿qué dijo Cristo? Yo soy el camino. Él, solamente hay un camino. No hay varios caminos. Podemos llegar a Dios a través de cualquier religión. Falso. ¿Qué dijo Jesús una vez más? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta de entrada al Padre. No hay. Pero ¿cuántos no creemos que la Biblia es suficiente para nosotros? Siempre buscamos algo más. Versículo 8. Si alguien, mire qué tremendo si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Y me llama la atención, porque ¿qué dice? Si alguien, ya sea nosotros, o sea, porque nosotros podemos cambiar, el corazón del hombre es engañoso. Y yo puedo decir algo hoy y mañana retratarme y me invento otra cosa. Pero ya sea uno de nosotros, ¿o qué dice? O incluso un ángel del cielo. Vuelvo y le repito, cuidado. Cuando de repente alguien dice: oh, es que a mí se me apareció el ángel del Señor. Bueno, no sé qué comiste, o qué fumaste, o qué tomaste, y empezaste a ver cosas. No, incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia, diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Wow. Yo no sé usted, pero yo no quiero la maldición de Dios, yo quiero la bendición de Dios. Por lo tanto, debo asegurarme que lo que yo estoy compartiendo con usted es la Biblia, no mis inventos, no mis ideas, no la filosofía humana, o como dice la Escritura, filosofías huecas, cuentos de vieja, inventos del hombre. Versículo 9. Repito lo que ya hemos dicho.
Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Yo sé que esta palabra a algunas personas les cae como balde de agua fría, ¿verdad? Pero ahí está. Que esa persona sea maldita. ¿Qué persona? La persona que predica otra buena noticia. Vive tu mejor vida. Y entonces, ¿para qué Dios nos quiere llevar al cielo? Si aquí podemos vivir la mejor vida. ¿Para qué quieres ser rico? Solo para deleitarte en tus propios deseos pecaminosos. Versículo 10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Wow. ¿Escuchó eso? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. O sea, debemos nosotros vivir la vida cristiana. Olvídese de la gente. Mire, usted a cierta gente le va a caer bien y a otra gente también le va a caer bien mal. Eso no podemos evitarlo. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es que la predicación de ese brother no me... Está bien, no hay ningún problema. Yo no estoy buscando tu agrado, estoy buscando el agrado de Dios. Yo quiero que Él sea el que me apruebe. No ninguna persona, no ningún ser humano. ¿Qué dice? Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, ¿qué dice? No sería un siervo de Cristo. Y yo he sido testigo, créanmelo, que por allá por los 80 empezamos a cambiar la palabra de Dios. Por lo menos te hablo yo de los 80, es lo que yo he vivido. Tal vez lo ha visto usted mucho antes. Creo que si Pablo se lo está diciendo aquí en Gálatas, también pasaba en aquel entonces. Pero la verdad es que empezamos a subestimar y a dejar a un lado, a poner a un lado la palabra de Dios. Y empezamos a imaginarnos un montón de cosas. Y empezamos, como le digo, por ahí por los 80, empezamos a cambiar la adoración a Dios por una adoración al hombre. Y como queríamos la aprobación de la gente, y a la gente que no conoce a Cristo le molesta que digamos Jesús en las canciones. Entonces empezamos a quitar a Jesús de las canciones y empezamos a cantar cosas que un hombre bien le podría cantar a una mujer. Y le llamamos adoración. No. O empezamos a cambiar el mensaje porque a alguien se le ocurrió y dijo, no, es que la gente no va a la iglesia porque somos religiosos. Y la gente quiere venir a la iglesia porque se quieren sentir chéveres. Entonces pusimos luces, pusimos una tarima, pusimos música más alegre y dejamos de predicar la palabra de Dios. Y empezamos a predicar otro evangelio. Cuidado. Tenga mucho cuidado. Empezamos de hacer a un lado el verdadero mensaje de la cruz del Calvario, del arrepentimiento. No, es que eso ofende a la gente. Pero sin esos mensajes nadie va a poder ser salvo. Número 1, y ese es el único punto que le voy a dar el día de hoy, solamente el número 1. ¿Qué dice el versículo 7? Las enseñanzas del Señor ¿son qué? Son perfectas. Entonces, ¿por qué seguimos nosotros queriendo cambiarla? ¿Qué dicen algunos? No, pero es que eso es de la antigüedad. ¿Sabía usted que
La Biblia es el libro y ha sido el libro más vendido siempre. ¿Por qué será? Las enseñanzas del Señor son perfectas. Y cuando algo es perfecto, no necesitamos cambiarlo. Es perfecto. Ahora, ¿qué es esto de la enseñanza o las enseñanzas del Señor? Bueno, enseñar en sí es explicar. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer todos y cada uno de los que predicamos la palabra? Explicar. No inventar, sino explicar lo que está escrito. Enseñar es explicar, es interpretar y exponer. Muchos dicen, no, pero yo predico la palabra. No, solo usa ese versículo como un trampolín para brincarse y empezar a dar un montón de ideas que él tiene. Pero no es una explicación o una exposición del verso bíblico. Las enseñanzas de Jesús incluyeron la interpretación y la explicación de las Escrituras. Pero ¿cuántos dicen, no, pero es que eso no atrae a mucha gente? Inclusive a veces hasta cambiamos la forma de vestir porque queremos ser más cool para atraer a la sociedad. Oye, pero Dios no te mandó a atraer a nadie. Dios te mandó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué es la enseñanza entonces según la Biblia? La palabra habitual para enseñar en el Nuevo Testamento significa sostener un discurso con otros para instruirlos o pronunciar un discurso didáctico donde no puede haber participación personal y verbal directa. Yo voy a hablar lo que dice la palabra de Dios. Recuerdo hace mucho tiempo atrás que mientras aprendía yo a predicar y me enseñaban a cómo preparar un sermón, recuerdo toparme una vez con una enseñanza que traía como 8 predicaciones, vaya. Pero en esa ocasión el pastor no predicó las 8 predicaciones, sino que solo predicó 7. Y yo me quedé, bueno, ¿y por qué no predicó esa otra? Es que esa otra contradecía todo lo que él estaba diciendo. Wow. Miren, nosotros somos buenos para eso. A veces leemos la palabra de Dios y cuando el Señor dice por ahí algo, ¿verdad? Como en Malaquías 3:10, ustedes me han robado, y sentimos diríamos allá en El Salvador, nosotros sentimos el sopapo en la cabeza, ¿verdad? Cuando Dios nos está diciendo, está contigo, te estoy hablando a ti, tú me estás robando. No, eso no nos gusta y nos saltamos mejor. No, toda la Escritura es para nosotros, te guste o no te guste. Vaya conmigo a 2 Timoteo 4, 3 al 5. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 5, nos dice lo siguiente, versículo 3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Llegará el tiempo, dijo Pablo a Timoteo, y ninguno de nosotros estaba ahí. Pero ¿sabe qué? Yo vuelvo y repito lo mismo. Es más, yo no diría
llegará el tiempo, no, estamos en el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. ¿Por qué? Porque queremos oír. Aquí no dice, ahí está muy claro. Sino que, ¿qué dice? Seguirán sus propios deseos. Es que alguien me dijo, no, mira, no puedes seguir predicando de esa forma. Porque la gente viene golpeada del mundo. Y vienen a la iglesia y tú también los azotas. Yo no estoy azotando a nadie, yo estoy predicando la palabra de Dios. He oído a alguien decir, fueron pedradas desde el púlpito. ¿Cuáles pedradas te dolieron a ti? Porque algo tienes oculto. Y Dios está tratando de lidiar con ese problema contigo. Pero se da cuenta cómo disfrazamos las cosas y llamamos las cosas que no decimos fe, ¿verdad? Llamamos las cosas que no son como si fueran. No. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Vuelvo y le repito, se cambió el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje bíblico de arrepentimiento, de sumisión a Dios, eso no lo quiere escuchar nadie. Y como a mí yo quiero que la iglesia esté llena, entonces tengo que cambiar el mensaje para que la gente venga. Tremendo. Le vuelvo y le repito, esto yo lo he vivido. Lo vi en carne propia. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. ¿Por qué es que la iglesia? Que yo voy a esta iglesia y si hablamos en realidad con ellos, ¿y por qué vas a ir? Es que ese pastor sí que sabe predicar muy bien. Cada vez que voy me siento muy bien. Esto no es de sentirse bien. Esto es de obedecer a Dios o no le obedeces. Así de sencillo. ¿Le crees a Dios o no le crees? ¿Qué dice? Rechazarán. Mire, qué tremendo. No escuchan, no quieren escuchar la sana doctrina. Y entonces se buscan maestros que ellos quieren por sus propios deseos. Y rechazan la verdad. E irán tras ¿qué? Tras los mitos. ¿Cuántos andan siguiendo mitos por ahí? Es que Dios quiere que tú seas cabeza, no cola. Es un mito. Pero, como cuando hablamos con mi esposa, ¿cómo va a ser posible que esta gente esté siendo engañada? Que vayan, pero cantidades. Sí, pero nomás tienes que recordar. Te dice que ¿qué? El camino a la perdición es ¿qué? Es ancho. Y mucha gente va tras él. Pero el camino a la vida eterna es ¿qué? Es angosto. Es que están buscándose maestros que les digan lo que sus oíditos quieren escuchar. Dime más, ¿cómo puedo hacer más dinero? Si no les basta la palabra, quieren dinero. Y caen en la trampa por su propia avaricia. Caen en la trampa que les dice, siembra en el Señor $1,000 y Dios te va a dar 10,000. Al principio yo decía, pobre gente. Pero cuando me di cuenta que es su propio deseo, su propia avaricia lo que los llevó ahí, ya dejé de decir pobre gente. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Versículo 5. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. ¿Cómo puedo mantener yo mi mente clara en toda situación? Todo lo que se te diga, tráelo a la luz de la palabra, y si no va de acuerdo con la palabra de Dios, deséchalo. Así de sencillo como es. Dice, no tengas miedo. ¿No tengas miedo de qué? De sufrir.
Ah, no, pero es que Dios dice que Dios me llamó para hacer bendición. Tu palabra. La iglesia está sufriendo los sufrimientos que a Cristo le faltaron, de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a sufrir esto. Pero como le dije, ¿verdad que no queremos y que queremos apartar, hacer a un lado la palabra de Dios? Entonces nos inventamos una iglesia. Pare de sufrir. Y ahora nadie quiere sufrir. No tengas miedo de sufrir. ¿Por quién? Por el Señor. Si vamos a sufrir por el Señor, no hay problema, perfecto. Muchas veces sufrimos por nuestra necedad. ¿Qué dice? Ocúpate en decirles a otros que Dios quiere prosperar. No. Dios quiere que vivas tu mejor vida ahora aquí. Dios quiere arreglar tu matrimonio. ¿Qué dice? Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Si yo no estoy comunicando el verdadero evangelio, la buena noticia, estoy perdiendo mi tiempo. Hebreos 4, 12 y 13 nos dice lo siguiente. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios es viva y poderosa. Y muchos están esperando este miércoles en Día de Milagros, porque va a venir el profeta y va a poner sus manos sobre mí y va a decir una profecía. La Biblia no es suficiente, entonces, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra entre el alma y el espíritu. Mira qué tremendo. ¿Penetra qué? Penetra entre el alma y el espíritu. Muchos creen que nosotros solo somos alma y vivimos en un cuerpo. Busque usted la Biblia y se va a dar cuenta que habla de alma, de espíritu y cuerpo. Entre las articulaciones y la médula del cuerpo, o sea, basta lo más profundo que la palabra de Dios. Por eso le digo, cuando alguien me dice esas fueron pedradas, es que la palabra de Dios, esa espada de 2 filos, ya entró en tu corazón y te fulminó, entró hasta lo más profundo de tu corazón. Y como no te gustó, pues hay que echarle la culpa a él. Yo no fui. Entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones o la articulación y la médula del hueso, deja, ¿qué? Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Eso es lo que hace la palabra de Dios por nosotros. Aquella mujer que invitó, ¿verdad?, tanto de rogarle al esposo que fuera a la iglesia y que fuera a la iglesia y que la acompañara a la iglesia. Y el hombre ya cansado de oír a la mujer, pues ok, te voy a acompañar y a ver si así te callas. Solo para llegar a la iglesia y el predicador empieza a hablar del arrepentimiento y ese hombre empieza a odiar a su mujer. Ya le fuiste chita, pastor. No, la mujer no ha dicho nada, es la palabra de Dios la que está entrando a lo más profundo de tu corazón y se está convirtiendo de pecado. Me encanta. Deja al descubierto nuestro pensamiento. Imagínense que fuera tener al descubierto nuestro pensamiento. ¿Cuánta basura no pasa por tu mente?
Ahora recuerden, yo quiero que lo entiendan. Un pastor dijo esto: tú no puedes impedir que un pájaro vuele por tu cabeza. No puedes impedir. Pero sí puedes impedir que haga nido en tu cabeza. O sea, pensamientos van a venir. ¿Quién no tiene malos pensamientos? Si tú pensas, yo jamás te... estás contradiciendo lo que la Biblia dice. Deja al descubierto nuestros pensamientos y qué, y deseos más íntimos. Es que cuando leemos la palabra de Dios, Dios empieza a tratar con nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es viva, es poderosa, no está muerta. Y Dios empieza porque Dios quiere ¿qué? Dios quiere santidad de nosotros. Muchos allí se paran y dejan de leer la palabra. No, síguela leyendo, porque eso es lo que necesitas. Imagínate tú ir al doctor y tienes cáncer y viene el doctor y te dice, bueno, no te preocupes, no hay nada. Aquí te voy a dar una pastillita, se llama aspirina. Esa te va a curar ese cáncer que tú tienes. ¿Cuánto le van a creer al doctor? La palabra de Dios es viva y poderosa. Yo no necesito nada más. Ah, no, pero déjate cuento. Es que anoche vino el Señor y me iluminó. Y yo digo, alguien no había apagado la luz y de repente fue y la apagó, le conectaron la luz. Y esa fue la iluminación que tuvo. No. Lo único que yo necesito es la Biblia. Yo no sé usted, pero yo me quedo con la Biblia. Versículo 13. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Y a veces pensamos, ¿verdad?, que nosotros... Y le digo, es cuento viejo. Por favor, entiéndanmelo, es cuento viejo. Adán pecó. Y cuando Dios viene a buscarlo, como que Dios no sabía, Adán, ¿dónde estás? Dios sabía exactamente dónde estaba. ¿Qué dice? No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Pero Dios quería que fuera Adán el que dijera, ¡hey! Me equivoqué, erré, pequé contra ti, ¿no? Se esconde de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. ¡Wow! ¿Se acuerdan cómo andaba Adán y Eva en el jardín del Edén? Desnudos. Y Dios bajaba y hablaba con él, no había ningún problema. Pero en cuanto pecaron, ¿qué hicieron? Les entró el síntome del tamal. Pusieron unas hojas de plátano y se taparon su desnudez. Ya sintieron vergüenza. Y el día de hoy hay muchos que deberían de sentir vergüenza, pero son más sinvergüenzas que otra cosa. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. ¿Escuchó? Mucha gente está preocupada. ¿Qué va a pensar la gente? A mí que me interesa lo que la gente piense. Me interesa lo que Dios piense de mí. Porque ¿sabe qué? Yo no le voy a dar cuentas a usted. Yo le voy a dar cuentas ¿a quién? A Dios. De nuevo, muchos cambiaron el mensaje por la gente. Se le olvidó que le va a dar cuenta a Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 y 17, o al 17, nos dice: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Cómo puedo yo confiar en quien me enseñó? Cuando miro no solamente lo que está saliendo de su boca, sino también su estilo de vida, que vive lo que está diciendo. ¿Ha visto usted alguna vez a alguien decirle? A mí me decía, ¿verdad?
Imagínense, esta es agua, ¿ok? Agua. Pero imagínense que esto sea una cerveza. Y eso es lo que me decían a mí. No tomes. Es mala la cerveza. Y si era tan mala porque la estaba tomando. ¿Se da cuenta? Podemos decir algo. Y nosotros no practicar lo que estamos diciendo. No fumes. Y está fumando. No maldigas. Y él maldice. No hagas esto, pero él lo hace. Jesús trató muy fuertemente con ese tipo de personas, ¿se acuerdan? ¿Cómo les decía a los fariseos? Hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? Es poner un disfraz o ponerme un disfraz para aparentar algo que verdaderamente no soy. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas. ¿Qué es lo que le han enseñado? Las sagradas escrituras. Las cuales, o sea, la sagrada escritura te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos da la sabiduría para poder encontrar la salvación? Las escrituras, la palabra de Dios. Ah, no, pero aquí yo quiero que me prediquen de cómo tener más dinero, cómo invertir en la bolsa de valores, cómo tener un mejor matrimonio. Lee la Biblia, ahí está todo. Ah, no, pero es que no es suficiente para mí la Biblia. ¿Qué dice? Las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. 16. Una vez más, toda la Escritura. El día de hoy hay quienes dicen, no, nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. No. La Escritura es toda, es completa. Es el Antiguo y es el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es que es inspirada por Dios. Muchos dicen, no, es que ese libro lo han cambiado. Esas cuestiones de hombre. No, aquí dice que ¿qué? Que es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y es útil. ¿Para qué? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en la vida de los demás. No. Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Cuántos se equivocan? Nos equivocamos. Es de humano equivocarse, pero es de un necio el no aceptar que se equivocó. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Y qué dice? Y nos enseña a hacer lo correcto. ¿Se acuerda David? El profeta vino y le dijo, le contó la historia de que este hombre le robó una ovejita y él inmediatamente se llena de coraje, ¿verdad? Y dice, ese hombre necesita morir. Y viene el profeta, yo me imagino de la mamá, debe haber puesto el dedito así en la frente. Ese hombre eres tú. Y así nos habla la Biblia. Tú eres el que tiene ese problema. Tú eres el que está viviendo de esta forma. Nos enseña a hacer lo correcto. Versículo 17. Dios. ¿Quién usa la Biblia? Es Dios. Es que ese pastor. Yo no convenzo a nadie. Es el Espíritu de Dios el que te conviene. Dios la usa, ¿para qué? Para preparar y capacitar a su pueblo, ¿para qué? Para que haga toda
buena obra. Es Dios quien usa su palabra. Terminamos con estos 3 versículos cortitos. Salmo 119, 105 nos dice lo siguiente. El salmista dice: tu palabra es lámpara, es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Muchos andan caminando en oscuridad y por eso se tropiezan y caen y andan todos maltratados, todos golpeados. ¿Por qué? Porque han hecho a un lado la palabra de Dios. El salmista dice: tu palabra es una lámpara. Y esa lámpara hay que saberla usar. Como cuando íbamos a los campamentos, ¿se acuerdan? Y andábamos con la luz, cuando en la noche, ¿verdad? Salíamos, teníamos el servicio en la noche, una fogata y una predicación ahí, y todos salíamos de nuestros dormitorios para ir a donde estaba el templo, y salíamos con nuestra lamparita, ¿verdad? Y me acuerdo, todos andaban viendo lechuzas. Por eso se tropezaban, se caían, se golpeaban, porque esa no es la forma de usar la lámpara. ¿Cómo se usa una lámpara? Para ver dónde voy a caminar, dónde voy a dar mi próximo paso. La palabra de Dios es que es una lámpara. O sea, antes de dar el paso, tengo que meditar qué es lo que dice la palabra, qué me enseña la palabra. Que guía mis pies, ¿se da cuenta? Es una luz para mi camino. No voy a andar alumbrándole a otro ahí, camino por ahí, yo tengo que alumbrar mi camino. Tengo que aplicar la palabra de Dios a mi vida. Salmo 119, 9 nos dice: ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Es cosa seria. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? ¿Cómo? Obedeciendo tu palabra. ¿Conoce usted gente que sabe mucho de la palabra, pero no obedece ni la mínima coma? No. Cuando yo obedezco la palabra del Señor, es así como entonces puedo ¿qué? Mantenerme puro delante de Dios. Y te dejo con este. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿Escuchó? Venimos a la iglesia y escuchamos una predicación, pero nos entró por un oído y nos salió por el otro. Siempre les voy a decir, ¿cómo estuvo la predicación? Buenísima. ¿O sí? ¿Y qué aprendiste? Buenísima. ¿Qué aprendiste? Buenísima. No aprendió nada. ¿Por qué? Porque no lo puso en práctica, no la obedeció. La forma o la mejor forma para poder aprender algo que se me está enseñando es poniéndolo por práctica. Yo puedo ver en YouTube, un video en YouTube de cómo cambiar frenos, a menos de que le quite la llanta al auto y empiece a desarmar esos frenos, jamás voy a aprender cómo en realidad cambiar los frenos. ¿Por qué creo en la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad? Yo no necesito nada más que la Biblia, porque la leo, la pongo en práctica y me doy cuenta que el que está equivocado soy yo. Y el que está en lo correcto